Hola, bienvenidos a las 5 de las 7. Como ya es costumbre, estamos listos para analizar las 5 más importantes informaciones del día de hoy. ¿Cómo estás, Mario? Todo bien, Viviana, ¿tú qué tal? Todo bien. Qué bueno. Bien, hoy día nos acompañan el congresista Héctor Becerril, él es vocero de Fuerza 2011, y también el analista político y habitual invitado de la casa, Carlos Tapia. ¿Cómo están, caballeros? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Con ellos dos vamos a analizar las siguientes 5 noticias. La primera, en abierta contradicción con lo anunciado por la titular de Educación, Patricia Salas, el ministro de Trabajo, José Villena, aseguró que el SUTEP no participará como evaluador de los maestros en el marco de la Ley de Reforma Magisterial aprobada en el Consejo de Ministros. La segunda información, el presidente Humala afirmó durante una visita a Junín que su condición de presidente de la República no lo ha cambiado ni un ápice. Trabajaremos como lo ofrecí en campaña, cuando venía por aquí a transitar y conversar con ustedes, le dijo a la población. La tercera, el expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Bambarín, consideró que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, es soberbio, pues establece condiciones para el diálogo y luego lo rompe. Si Santos no quiere dialogar, que asistan los alcaldes y las otras autoridades, sentenció. La cuarta información, los ministros de Economía y Vivienda, Luis Castilla y René Cornejo, podrían ser interpelados a raíz de la liquidación del Banco de Materiales. Así lo anunció el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. El legislador argumentó que no se puede eliminar una institución creada por ley con un decreto. Y la quinta, el robot explorador Curiosity descendió con éxito sobre la superficie de Marte y durante los próximos 2 años investigará si alguna vez hubo o pudo haber vida en ese planeta. El hecho ha sido considerado un paso importante para lograr enviar a astronautas en la década del 2030. Bien, vamos entonces con la primera noticia, que tiene que ver con esta, iba a decir aparente contradicción, pero no es aparente, es evidente la contradicción entre dos integrantes del Consejo de Ministros, la ministra de Educación, Patricia Salas, y el ministro de Trabajo, el señor Villena, que estuvo hoy día en RBP y declaró lo siguiente. Vamos a escuchar sus palabras exactas para no equivocarnos. ¿En qué va a quedar la participación del SUTEP en la fiscalización y evaluación de los maestros? En un buen intento de intromisión, porque no va a estar en el proyecto. ¿No van a mencionar al sindicato en la ley? No, Para nada. para nada. ¿Y lo que dijo la ministra entonces? Lo habrá dicho en algún momento. Yo nunca escuché a la ministra de eso, y en el Consejo de Ministros tampoco se lo dijo. Pero ellos se han reunido con dirigentes del SUTEP. Puede haber- Ella nos ha confirmado que ha tenido reuniones y que los iba a escuchar. Una cosa es escucharlo, una cosa es proponer, y una cosa es lo que se aprueba en el Consejo de Lo Ministros. sé. Bien, congresista, este tipo de inconsistencias al interior del Consejo de Ministros podrían estar revelando, por un lado, que el propio gobierno está desandando parte del camino andado, pero en cualquier caso minan la solvencia, la presencia de la ministra de Educación, es decir, una ministra que está en este momento cuestionada. Hay en el Congreso una moción para interpelarla que tiene que ver con este tema de la nueva ley del magisterio, pero también con el hecho de que su asesor dialogara con los representantes del CONARE vinculados al Movadef. ¿Cómo entiende usted esta falta de consistencia al interior del gabinete? En realidad esto demuestra pues una improvisación total sobre esta pretendida nueva ley. Nosotros entendemos de la manera que la ministra se ha visto avasallada y ha claudicado en realidad ante el SUTEP de Patria Roja, de tal manera que lo bueno que tenía la ley de la carrera pública magisterial, que era en realidad la meritocracia, que era la capacitación, con este nuevo proyecto se tira por la borda. Acá lo que ha ocurrido simplemente es que la ministra finalmente ha claudicado, como digo, ante no puede ser posible de que
La capacitación tiene que darse para los profesores en todos los niveles. Acá, los 50.000 maestros que ya están en la carrera pública magisterial, automáticamente van a ser promovidos a la jerarquía inmediata superior, al nivel inmediato superior, sin un examen, sin una capacitación previa. Y lo que más grave, los 250.000 maestros que nunca dieron examen, que nunca accedieron a la carrera pública magisterial, ahora también automáticamente ya ingresan y por tanto tienen un aumento de sueldos. Nosotros creemos que acá los maestros merecen un aumento de sueldos, pero ¿en base a qué? En base en realidad a su capacitación y a lo que demuestran que están preocupados por la educación en el país. Ahora, ingeniero Tapia, la incongruencia entre lo planteado por la ministra de Educación y la diferencia con el ministro de Trabajo es que, mientras que ella dijo que de esta evaluación que menciona el congresista iban a participar justamente los miembros del SUTEP, el ministro de Trabajo ha dicho que de ninguna manera, que esto no es así, que ellos forman parte justamente de quienes tienen que ser evaluados también, así que no pueden ser protagonistas de esta evaluación. ¿Qué podemos entender cuando supuestamente, si ya incluso ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, porque ya no es que está siendo evaluada, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, hay esta diferencia de entender la ley? Bueno, León Trachtenberg es el más grande y experimentado educador del Perú. Dice que la propuesta que viene del Ejecutivo es muy buena propuesta. Yo no soy educador, no conozco con exactitud lo que sucede. Pero sí tengo una apreciación general. No creo que sea correcto de que en una comisión de evaluación participen pues miembros o dirigentes del SUTEP, porque todo el mundo conoce el conflicto que ha habido ya durante décadas entre el SUTEP, el Ministerio de Educación, ¿no? Pero sí me parece que deben de participar los profesores. Y para eso tienen un colegio profesional. Así como para la reforma de la educación debe participar el colegio de los médicos. Para la reforma de la salud, el colegio de médicos, para la reforma, qué sé yo, de los transportes en el país, los colegios de ingenieros, economistas, para una reforma importante del sector de educación, hay un colegio profesional, un colegio profesional de los educadores, de los profesores, deberían de participar. Y sobre el hecho de que si se conversa o no se conversa, como dice el congresista, yo no creo que conversar y dialogar es un error en la política, ¿no? Que es una cosa tan increíble que se diga no se puede conversar, no se puede dialogar. O sea, la política pues tiene que ver mucho con el diálogo, con la conversación. Otra cosa es si se toman decisiones, acuerdos, concesiones, es otra cosa. Pero conversar no puede ser calificado como una posición antidemocrática. Más aún, en el caso propiamente del CONARE, ¿no es cierto? Porque justamente lo que dice el congresista es esto. De Patria Roja no quiere que converse pues el CONARE con el Ministerio de Educación. No quiere, ¿no es cierto? Entonces cuando el Ministerio de Educación conversa con CONARE, no le está haciendo el favor a Patria Roja, ¿no? Al contrario, se está enfrentando a Patria Roja. Entonces, creo que el tema es tan delicado y tan importante, el problema de la educación en el Perú, que habría que reflexionar sobre dos cosas. Primero, ¿no les parece que la mejor evaluación debería ser las universidades que forman a los profesores? ¿Por qué? Porque el congresista es químico farmacéutico y lo están evaluando 2 veces al año, 3 veces al año, 5 veces al año. Yo soy ingeniero agrónomo. La universidad es la que evaluó. El problema es que las facultades de educación de las universidades están hasta el perno. Los institutos pedagógicos hasta el perno, ¿no es cierto? O sea, lo que debería de empezar a reformarse son dónde es que se forman los profesores y cómo es que se forman, ¿no? Pero hablando de diálogo, los que parece que no conversan son los ministros entre sí, porque acá hay un dato político que me parece vale la pena evaluar, que es el hecho de que un ministro dice una cosa y el otro ministro dice otra. ¿Cómo interpreta usted políticamente ese dato? Que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, ¿no es cierto? El problema es, vamos a saber tú y yo de dónde ha estado el acuerdo del Consejo de Ministros cuando se presente la iniciativa parlamentaria y el proyecto de ley. Si el proyecto de ley no reconoce que el SUTEP va a participar de la evaluación, tiene razón el ministro de Trabajo. Y si no, por lo que he escuchado, tendría razón la ministra de Educación.
Pero yo no creo que sea correcto y no creo que la ministra de Educación acepte que el SUTEP sea parte de la comisión de evaluación. Ese es un error. Deben ser los profesores representados en el colegio del profesorado. Y allí la mayoría la tiene el SUTEP. Eso es distinto, ¿no? A menos que las declaraciones de un ministro y el otro respondan a distintos momentos de la elaboración y corrección de la ley. O sea que ante las críticas es posible que hayan... No, pero ojo, cuando yo digo el SUTEP es el que tiene mayoría en el colegio de los profesores. El colegio profesional. Entonces, de repente, a nombre del colegio profesional va alguien del SUTEP, pero ya no puede impedir. Se entiende que este anteproyecto ya ha sido debatido en el Ejecutivo, se entiende que todos tienen conocimiento de este proyecto, por lo tanto todos deberían hablar en un idioma. Acá lo que a mí me parece en realidad, que ya que el presidente Ollanta salió a anunciar el deceso de la ley de carrera pública magisterial, me parece que todavía no estaba terminado el proyecto que ahora se discute. Por eso que en realidad nadie tiene conocimiento de esto. Hasta ayer, por lo menos en la noche, ningún medio de comunicación tenía este anteproyecto. Ningún congresista lo hemos obtenido en forma oficial. Y yo tengo este proyecto del CONARE-SUTEP. El CONARE-SUTEP sí lo tiene en su página web. Sin embargo, ningún congresista tenemos en nuestras manos este anteproyecto. La República estaría... Ahora, una parte. Ahora, en realidad, lo que busca la ministra, nos parece, es fortalecer al SUTEP. ¿Por qué? El hacerle formar parte del comité evaluador le está dando herramientas para fortalecerse. Aún más, no hay que olvidar que el colegio de profesores, el SUTEP, siempre ha estado en contra del colegio. Ahora, en el nuevo proyecto, lamentablemente, no se pone como requisito, como si estaba en la carrera pública magisterial, que el docente para ingresar a esta carrera tiene que estar colegiado. Clarísimamente se busca fortalecer al SUTEP. Es decir, entonces sí hay una intención política de apoyo por parte de la ministra para con el sindicato de trabajadores. Por todo lo que estamos evaluando en esta ley, para mí es claro que sí busca fortalecer al SUTEP. Y debilitar al CONARE, porque los únicos que dan la lucha en el magisterio contra el CONARE, ¿quiénes son? A ver, son los profesores del fujimorismo, son los profesores del nacionalismo, son los profesores del aprismo, son los profesores de quién? Los profesores del SUTEP, de Patria Roja, todos los que están peleando contra el CONARE. Entonces, coincido con de que se está luchando equivocadamente contra el CONARE, ¿no? Sí, Tapia dice de que no es malo conversar. Yo pienso que la ministra como ministra tiene que conversar, sí, con los estamentos que representan al magisterio, y al magisterio lo representa el SUTEP a nivel nacional, y constan en registros públicos. No tiene por qué sentarse a conversar con el CONARE, que no representan legalmente al magisterio. No entiendo por qué tendría que sentarse a conversar con ellos. El congresista está de acuerdo con el SUTEP. Ya me di cuenta de qué lado está el congresista. Está muy bien. Tiene el derecho de defender al SUTEP. Del esfuerzo o de la iniciativa por interpelar a la ministra Salas. Yo creo que corresponde a la ley. Está bien. Y hay que reconocerle que ha sido un error de que antes de que fuera aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley, se saliera a los medios, se hablara. Y para los profesores el tema principal es cuánto va a aumentarse a los maestros, ¿no es cierto? Y eso dice, no se puede decir todavía. O sea, peor, o sea, ha sido un pésimo manejo político el que se ha tenido con respecto a esta ley. Y también decir, no vamos a dialogar con dirigencias radicalizadas y luego hacerlo, porque por lo menos si lo iban a hacer, no se anticipan a decir que eso no iba a ocurrir. Pero, claro, es que confunden Movadef con CONARE primero, y en segundo lugar no ha conversado la ministra, ha conversado Pepe Lucho, un asesor de... Bueno, pero es una conversación. Pero dime, ¿y por qué no se puede conversar con ellos? No entiendo. Esa es una discusión aparte, yo creo que, pero lo que digo es, si se dice no vamos a conversar, no se puede conversar. Claro, es decir, ese también es un error político. Claro. Pero, perdón, ¿quién es el líder del SUTEP CONARE? Condori, ¿correcto? Y Condori también es líder del Movadef, está inscrito. Por lo tanto, hay una relación innegable que no lo podemos soslayar, eso es cierto. Hay 380.000 personas que han firmado por el Movadef, entonces vamos a buscar a las 380.000 personas para perseguirlos. Es un error político, esta cosa sí conozco.
¿no? En estos momentos se está produciendo un acercamiento entre el grupo de los hermanos Quispe Palomino del BRAE con los sectores que están en el Movadef, en Ayacucho, Apurima, Puno, diciendo, ya ven, no los quieren reconocer, ya ven, no pueden negociar nada. El camino que queda es el camino de las armas. Entonces no podemos ser tan tontos de facilitarles la estrategia. Más aún, si Tapia manifiesta de que está clara la relación Movadef, Sendero Luminoso, CONARE, ¿por qué la ministra se va a sentar a conversar, digamos, acción del CONARE o el Movadef que representa a Sendero Luminoso? O sea, para mí eso es claro y eso no podemos permitir. No es cierto, no, o sea, ni siquiera los 380.000 personas que han firmado por Movadef van a pertenecer a Sendero Luminoso, pues le estamos atribuyendo al Movadef, ¿cómo se llama?, de que tiene 380.000 militantes en el Perú. Ese es un grave error. Bien. Lo que sí es cierto es que el Movadef actúa dentro del CONARE, como antes actuaba Pucallasta. ¿Se acuerdan ustedes de Guaynalaya? Sí, claro. ¿Y cómo se resolvió el problema de Guaynalaya? ¿Dónde está Guaynalaya? ¿Dónde está Guaynalaya, que era el jefe de CONARE, no es cierto? ¿Sabe dónde trabaja? En el gobierno regional. ¿Y por qué se conversó, se discutió, se negoció? Así es, la política es eso. Tú no puedes decir, no, estos son senderistas, porque a Sendero Luminoso le haces un favor tan gigante que dicen, todo el CONARE es Sendero Luminoso. Tenemos que ir a una pausa y podemos volver a seguir discutiendo sobre este asunto inmediatamente después. Pero claro, tú sabes lo que... Estamos de regreso con las 5 de las 7. Nuestros invitados hoy, el congresista de Fuerza 2011, Héctor Becerril, y el analista Carlos Tapia. Antes del corte, ellos estaban discutiendo, en realidad discrepando respecto a la visión que tenían del CONARE. Y bueno, durante la pausa ha continuado esta intercambio de palabras. Les damos unos segunditos porque ya tenemos que pasar a la siguiente información. Congresista, muy brevemente. No podemos negar que la dirigencia del SUTEP CONARE, no hablo de todos los maestros, de la dirigencia del SUTEP CONARE, pertenecen al Movadef y por lo tanto tiene una relación íntima con los senderistas. Yo te lo digo, al Movadef no se le debe permitir que se constituya en partido político, porque la democracia no puede aceptar una institución que se rija por el pensamiento Gonzalo. Correcto. Pero a cualquier persona en el Perú puede pensar como le da la gana. Y si su lucha es justa, puede pensar que los marcianos llegaron, en fin, pero tú no los puedes perseguir. No, tú eres del Movadef, entonces no puedes reclamar. Tú no puedes hacer esto porque eres del Movadef, porque esa es persecución política por las ideas, no por las acciones. Es un grave error de lucha contra la subversión y el terrorismo. Esto lo hemos aprendido en los últimos 25 años. Bien, bueno, ya quedó clarísimo los puntos de vista respecto a este tema. Vamos a pasar a la segunda información, y es lo que ha mencionado el presidente Ollanta Humala. En Junín se ha dirigido a la población y les ha dicho, no he cambiado ni un ápice. Vamos a escuchar sus palabras breves. Trabajaremos como lo ofrecí en campaña, cuando venía por aquí a transitar, a conversar con ustedes. De igual manera, no ha cambiado en Ollanta Humala ni un ápice su condición de presidente de la República para dejar de hablar con ustedes. Trabajaré de la mano con ustedes porque soy el primer servidor de la nación. El pueblo peruano ha esperado mucho tiempo, ha esperado 191 años, han estado esperando con tolerancia que se resuelvan sus problemas. Hoy día, cuando asumo en Junín este compromiso como presidente del Perú, estoy asumiendo el pasivo de todos los presidentes de la República, así también su activo. Bien, por lo menos algo que definitivamente no ha cambiado en el presidente es el hecho de referirse a sí mismo en tercera persona, ¿no? Es una de las características que pudimos percibir por lo menos bastante durante su campaña presidencial. El presidente se ha referido aparentemente a esta situación de presentarse ante la población y hablar directamente, aunque claro, esto de no haber cambiado, pues nosotros nos refiere más bien al hecho del cambio entre la gran transformación y la hoja de ruta. Mario Vargas Llosa también se ha referido al presidente y ha dicho que lo está haciendo muy bien. La verdad es que hay que aplaudirlo, dice Mario Vargas Llosa, porque ha respetado escrupulosamente la hoja de ruta, ha respetado la libertad de expresión y todas las instituciones democráticas. Ha favorecido la economía de mercado que le está trayendo tan buenos resultados al Perú. Dice sentirse satisfecho.
Carlos, ¿crees que es el presidente digno de ser, en su gestión, más bien de ser aplaudida, como lo sugiere el escritor? Te ha faltado terminar porque Mario Vargas Llosa dice: no acostumbro a alabar así a los presidentes. Cierto, ha dicho, y no, bueno, pero, pocas veces he dicho eso de los presidentes peruanos, dice. Pero yo recuerdo las veces que Mario Vargas Llosa ha ido a Palacio de Gobierno a felicitar a Alan García. ¿O no? Porque el curso de la economía, por el crecimiento del país. Y Mario Vargas Llosa, las críticas que hizo a Toledo fueron porque la economía no crecía, o porque al contrario el modelo era muy bueno. Y ese mismo modelo es el modelo de Fujimori. En cambio Mario Vargas Llosa no alaba a Fujimori. ¿Por qué no alaba a Fujimori? Por el problema político, dictatorial, corrupto. Pero el modelo económico que se está aplicando ahora es Fujimori, Toledo, Alan García y Ollanta. Bueno, entonces, pero hace hincapié en que ha respetado las instituciones democráticas, hace hincapié Mario Vargas Llosa respecto a la gestión del actual presidente. Y Alan García no respetó las instituciones. No, digo cuando usted menciona lo de Fujimori. Ah, no, claro, por eso digo en el aspecto político, ¿no es cierto? Pero cuando dice el crecimiento económico, yo nunca le he escuchado a Mario Vargas Llosa un reconocimiento a las reformas que hizo en Fujimori en la Carta del 93, que es el nacimiento del neoliberalismo. Ahora, el propio presidente Ollanta dice: bueno, yo no he cambiado ni un ápice como presidente. Es verdad, yo creo que no ha cambiado ningún ápice. Está un poco más canoso, un poco más con el ceño constreñido. El cambio se produjo antes. El cambio se produjo antes. A propósito de Vargas Llosa, que es un tema que yo también conozco. Claro. Antes del 5 de abril se produce un congreso del Movimiento Libertad, ya con Fujimori presidente, un año, y en ese momento, antes del 5 de abril, Vargas Llosa sí le reconoce al gobierno de Fujimori haber emprendido algunas reformas incluso más ponía, de manera que sí es un parteaguas el 5 de abril. Sí le reconoció en un momento a Boloña, que era ministro de Economía, el haber iniciado ciertas reformas. Pero, en fin, eso es anecdótico a estas alturas. ¿Para usted ha cambiado o no ha cambiado Humala? No solamente para mí, sino para toda la mayoría de los encuestados que dicen que el principal problema de Ollanta es que no cumplió su promesa, ¿no es cierto? Por eso es que en cada discurso que interviene señala: voy a comprometerme a cumplir su promesa. Y ojalá sea así, porque no es bueno, pues, en la democracia no se fortalece cuando se dice una cosa y se hace otra cosa, ¿no es cierto? Fujimori también ganó diciendo no al shock, y después hizo un shock, pero a la 10ª potencia. El pueblo es descreído con la democracia porque los candidatos prometen una cosa y hacen otra cosa. Y entonces el pueblo con legítima razón dice: tú vienes a decirme una cosa para que vote por ti, pero en realidad después que salgas elegido vas a hacer otra cosa. Allá, entonces ¿cuánto me das para que yo vote por ti? Es el clientelismo, pues. Eso es lo que hay que desterrar de la democracia en el Perú, ¿no? Congresista, ¿usted ha sentido eso? ¿Siente que la población generalmente ve al político como alguien a quien hay que mirar con cierto recelo? Permítame coincidir plenamente con Ollanta. Y yo creo que en realidad, efectivamente, él no ha cambiado un ápice. En realidad, él parecería que todavía no entiende, no asimila el hecho que ahora es presidente de la República. Tan es así que nos parece que él tiene una duda existencial. No sabe si quedarse en la hoja de ruta o ir a la gran transformación. En medio de todo esto, el país está inmovilizado. Como tan inmovilizado está Ollanta sin saber qué rumbo tomar. No hay liderazgo, el país no va hacia ningún lado, tenemos un problema como Conga hace más de un año, no lo podemos resolver. En realidad, sí, pues parece que el presidente todavía no ha asimilado que ahora es el presidente de la República. Perdón, el país está inmovilizado. Yo veo que por todas partes hay movilizaciones, hay discusiones, y la economía crece al 6,5%. El país no está inmovilizado. La economía no crece por este gobierno, seamos claros. La economía no crece porque en realidad Ollanta está aplicando, digamos, medidas del sistema. Está creciendo hace mucho tiempo en base en realidad a la Constitución del 93 que ha permitido desarrollar al país. O sea, no digamos que está creciendo porque Ollanta ya ha hecho innovación. Entonces no crece por la hoja de ruta, sino crece por el timón automático, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué piensa de lo dicho por Vargas Llosa, el elogio de Vargas Llosa? Yo pienso que Vargas Llosa
es un buen escritor, creo que el premio Nobel lo tiene bien merecido, pero lamentablemente siempre que él ha hecho un diagnóstico o se ha manifestado en la política, lamentablemente que siempre se equivoca, ¿no? Y yo creo que debería dedicarse simplemente a escribir y no ir al tema político, porque sabemos que hasta ahora él tiene el gran dolor de que no llegó a la presidencia de la República y que Alberto Fujimori fue el que finalmente lo dejó en el camino. Y eso hasta ahora lo guarda como un rencor que lo manifiesta siempre que puede, ¿no? Pero digamos, es un actor político importante, de todas maneras, en el país hace más de 20 años, de manera que decir que debería quedarse en el escritorio es una frase retórica en el fondo, porque sabemos que va a seguir actuando. En política simplemente como opiniones que da, pero opiniones completamente desacertadas, ¿no? Yo, mira, a pesar que tengo puntos de vista discrepantes, porque hay que reconocer, Mario Vargas Llosa es uno de los principales intelectuales del país, defensor de la corriente liberal, auténtica, en fin, o sea, uno no puede negar eso. Y no creo que para Mario Vargas Llosa todavía se está acordando del presidente Fujimori, que está preso, francamente, ¿no? Mario Vargas Llosa ya tiene otros horizontes en el mundo contemporáneo. Es una de las principales autoridades en el mundo contemporáneo, no en el Perú, sobre la afirmación de la teoría liberal, ¿no es cierto? Entonces, ese es Mario Vargas Llosa. Por eso es que cuando le da el apoyo a Ollanta Humala, me llama la atención, porque tú, congresista, dices que estás de acuerdo con lo que dice Ollanta Humala, y Ollanta Humala... No, un momentito, o sea, no estoy teniéndose bien. Y yo digo que estoy de acuerdo con Ollanta Humala cuando él dice que no ha cambiado un ápice. Claro, o sea, para mí sigue siendo, pensando como candidato, nunca asimiló el que es presidente de la República. Eso te lo he dicho, no otra cosa. Ese es un error. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa apoya a Ollanta Humala justamente y es gestor de la hoja de ruta, que es lo que en estos momentos se está aplicando. Entonces, lo que está haciendo Ollanta Humala es haber conseguido el reconocimiento de los sectores liberales, de centro derecha, en fin, no el autoritarismo, ¿no? Pero sí a favor de lo que se llama la hoja de ruta. Y que yo creo que es lo que se está aplicando ahora, porque si no se estuviera aplicando la hoja de ruta, no me van a convencer que se está aplicando la gran transformación en el Perú, ¿no es cierto? Se está aplicando la hoja de ruta, hay que reconocer, no es mi punto de vista, yo estoy en contra, pero hay que reconocer que esto es lo que se está aplicando. Eso lo sabes tú más que nadie, porque finalmente has sido parte, ¿no? Obviamente. Pero claro, parte, ¿no? Por eso yo defiendo la gran transformación, pero sería tonto de mi parte no reconocer que están aplicando la hoja de ruta. ¿Por qué haces esa afirmación de que ha cambiado respecto a antes de ser elegido presidente? Ah, claro, porque antes de ser elegido al margen me refiero del programa de gobierno. Claro, ¿por qué? Pero primero es por el programa de gobierno, porque estábamos eso lo tenemos claro, con la gran transformación, y ahora le dicen vamos a hacer la hoja de ruta, tiene el apoyo de Mario Vargas Llosa y este es el resultado. Entonces nosotros no podemos dejar de reconocer eso, pero nosotros hicimos el programa de la gran transformación y recorrimos todo el país propagandizando qué cosa era lo que se iba a hacer en el Perú, ¿no es cierto? Y por eso las encuestas dicen la principal es no cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque se prometió la gran transformación y no se hizo la gran transformación, se hace la hoja de ruta, que es lo que apoya Mario Vargas Llosa y con lo que está de acuerdo el congresista y que defiendes tan vehementemente, además. Bueno, es momento de los titulares con... Bien, ya estamos de regreso aquí en las 5 de las 7. Nos acompañan hoy día el vocero de Fuerza 2011, el congresista Héctor Becerril y el analista político Carlos Tapia. Y vamos a abordar ahora la tercera noticia que tiene que ver con el obispo emérito de Chimbote, Monseñor Luis Bambarén, quien ha prestado ciertas declaraciones con relación a lo que ha ocurrido en Cajamarca. Me refiero al hecho de que Santos, el presidente regional de Cajamarca, ha dicho que la circunstancia de que se haya renovado el estado de emergencia en Cajamarca, pues determina que en lo que a él concierne se rompe el diálogo con los facilitadores, que son dos representantes, es decir, que provienen de la iglesia, aunque no están representando a la iglesia en esta labor, ¿no? Que son el Monseñor Cabrejos y el padre Gastón Galatea. Pues bien, lo que ha dicho Monseñor Bambarén es que lo que él escucha en la voz de Santos es soberbia,
que Santos manipula, vamos a escuchar sus palabras ahora, y que bueno, si él no quiere derogar, hay otras autoridades que lo pueden hacer. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente Monseñor Bambarín. Y yo en la voz de Gregorio Santos lo que escucho es soberbia, una soberbia grande. Él pone condiciones antes cuando estaba el ministro Valdés, que con él nada quería que fuese cambiado. Entra un ministro dialogante y sin embargo pues rompe el diálogo, pone condiciones al presidente, pone condiciones, manipula al pueblo. Por eso mi llamado más que a él, a la soberbia no se le puede convencer, a la soberbia mi llamado es al pueblo de Cajamarca, que está siendo dañado, perjudicado, que no se debe dialogar solo con él, se debe dialogar con todas las autoridades. De hecho, la reunión que ha habido con los alcaldes distritales y provinciales, pues es un camino. Congresista Becerril, estas declaraciones de Monseñor Bambarín dejan en a los otros dos sacerdotes que están tratando de facilitar el diálogo, porque claro, al decirle a una de las partes soberbia, se genera ahí se enrarece el ambiente, nada que no haya hecho Gastón Garatea a propósito de la otra parte, también ha dicho que ha habido soberbia, que ha habido mucha mentira, en fin, ha dicho que Santos no está en el monstruo que nos pintaron, donde quien queda con la pintura en las manos es más bien el gobierno, de manera que se sigue enrareciendo la labor de facilitación de estos dos sacerdotes. Pero en concreto, ¿qué cosa ocurre después de estas declaraciones de Bambarín? Está clarísimo que Santos está buscando un pretexto para patear el tablero. Creo que el Estado pecó de ingenuo al creer que Santos con los facilitadores iba en realidad a llegar a un tipo de acuerdo. Acá está claro que lo que están buscando Santos, el ex cura Arana, Wilfredo Saavedra, simplemente es una situación política partidaria para el 2016. Es lamentable en realidad de que hubiésemos deseado que estos facilitadores puedan conseguir finalmente el camino de pacificar Cajamarca, pero vemos que al primer atisbo de mantener el estado de emergencia, se pierde el tablero. Ahora yo digo, ¿para qué mantener el estado de emergencia si finalmente igual siguen las movilizaciones, igual se siguen reuniendo, igual siguen las protestas? No tiene sentido. En todo caso, creo que lo que ha hecho esto es desnudar simplemente las aspiraciones de Santos, lo que siempre hemos creído, que no está a favor del agua ni a favor del oro. Es lo que está a favor es de una política partidaria y personal. La pregunta era, ¿cómo piensa usted que van a impactar en la labor de los sacerdotes la declaración del Monseñor, el obispo emérito de Chimbote? Y yo creo en realidad, y tengo la esperanza, de que tanto Bambarín como Garatea deben continuar, ya no discutiendo a nivel de Santos, sino que tratando de convencer a la población cajamarquina y yendo conversando con ellos, haciéndonos entender de en realidad cuál es el camino en este tema, que es el camino de la paz, el camino del diálogo, como así lo esperamos todos los peruanos. Monseñor Cabrejos tiene una actitud diferente a la del Monseñor Garatea, ahora Monseñor Bambarín expresa la propia, el arzobispo Cipriani también tiene su posición respecto a este conflicto. Es como que la Iglesia Católica de pronto se siente como en la necesidad de establecer la pauta política a seguir con respecto a un tema que debería ser netamente político, a mi entender, de resolver, digo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación, ¿no? Cuando la Iglesia Católica hace política, la recubre, ¿cómo se llama?, con criterios morales, éticos, ¿no? Soberbio. Creo que el más grande soberbio es Cipriani, ¿no es cierto? Pero que el Monseñor Bambarín se lo diga, pues ¿no? Y también no son soberbios los que han declarado el estado de emergencia. Lo que hay es que Santos tiene una orientación política. También el padre Marco Arana y también Saavedra. Pero los que lo siguen no son gente que se deja jalar de la nariz ni son sonsos. Porque si no, tendríamos que aceptar que los que lo siguen son unos sonsos, que los tres que quieren ser presidente de la República los jalan de la nariz. Eso no es una visión seria de análisis político. Ellos tienen una orientación política. Es que ciertamente van a pasar 2 años en las negociaciones. No va a haber conga hasta el año 2014, o sea, me refiero a
al inicio de las operaciones de Tajo Abierto. Eso lo ha dicho el presidente de la empresa norteamericana principal, Newmont. Eso es lo que ha dicho. Newmont ha dicho: nosotros solamente iniciaremos las operaciones de Tajo Abierto cuando tengamos el apoyo de las autoridades nacionales y las autoridades regionales. De acá a 2 años va a haber nuevas elecciones. Entonces, para mí también claro eso, ¿no es cierto? O sea, mientras tanto van a hacer los reservorios, el agua y todo. Y Santos sabe exactamente, el presidente exactamente. Entonces, si esto es tan claro, todos tenemos que darnos cuenta de que no se puede resolver el problema de Conga porque el padre Gastón Garatea o el padre no sé cuánto converse con otras instituciones. A ver, que vayan a conversar con otras instituciones de Cajamarca, pues. No se puede resolver eso si no tiene el apoyo de las autoridades regionales. Esto lo dice la Newmont. Entonces, en todo caso, es lamentable que hace un año el gobierno, sea la agenda de Conga, lo tiene marcado. Es lamentable que hace un año estamos en el mismo tema y que el gobierno nacional, por un gobierno regional, se vea hackeado. En un Estado democrático eso no puede existir, eso es grave. Y no es tan cierto que todo Cajamarca está en contra de Conga. Ahí hay un grupo de radicales que están asustando a la población, y sí hay un número, pero no es todo Cajamarca que efectivamente no están de acuerdo. Pero yo creo que hay un gran número de cajamarquinos que sí está de acuerdo con este tipo de inversiones. Pero claro, yo también estoy de acuerdo. Está todo, ¿cómo se llama? Los cajamarquinos que están de acuerdo porque Conga vaya, está muy bien, pero que eso se resuelva en un referéndum. ¿Qué les parece? Porque la democracia es eso, ¿no es cierto? Para ver quiénes son los que están a favor y en contra, que se haga un referéndum, pues, y que los cajamarquinos voten si están de acuerdo con Conga o están en desacuerdo con Conga. Creo que esa es la salida viable, ¿no? Tenemos que ir, caballeros, a una nueva pausa en las 5 de la 7 y regresamos en un momento. Lo que están de acuerdo con... En las 5 de las 7, nuestros invitados hoy, Carlos Tapia y el congresista Héctor Becerril. Pasamos a comentar la cuarta información de hoy y se refiere a las declaraciones del congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, que menciona que su bancada considera que ha sido un acto ilícito el haber derogado mediante decreto la creación del Banco de Materiales, mejor dicho, el Banco de Materiales, porque este fue creado por una ley en el Congreso de la República, así que esto es ilegal y que van a presentar una acusación constitucional. Están evaluándolo contra el ministro de Economía, Miguel Castilla, y el ministro de Vivienda, René Cornejo. No solamente una acusación constitucional, sino también la interpelación, porque al liquidar el Banco de Materiales se está impidiendo también investigar respecto a los actos de corrupción de los diferentes funcionarios dentro de él. Como muestra, menciona que el BANMAT, como se le conoce, administraba un fondo revolvente de 3.296 millones de soles que pertenecían al FONAVI, y a diciembre del 2011, es decir, hace solo unos meses, solo quedaban de estos 1.184 millones, es decir, una pérdida de 2/3 del fondo inicial. Los congresistas, su colega, el congresista Lescano, menciona que al pretenderse liquidar de esta forma el Banco de Materiales, no solamente es un ilícito, sino que se está impidiendo investigar los actos concretos de corrupción de los funcionarios que han participado allí. Efectivamente, nosotros en la Comisión de Fiscalización vimos el tema de BANMAT y nosotros manifestamos y optamos no por su liquidación. Se había manifestado por la reestructuración de BANMAT, porque creemos en realidad que es un banco de nombre, porque en realidad no es un banco, pero que en la práctica durante muchos años ha servido pues a muchos hogares humildes para poder sacar adelante sus hogares, ¿no? Ahí se inició con préstamos de materiales y de esa manera a muchos peruanos de bajos recursos los apoyó. Luego se prestaba dinero y finalmente se construyó viviendas. Es lamentable en este gobierno pasado, en una aprista, prácticamente este BANMAT
fue la quiebra prácticamente, ¿no? Muchos actos de corrupción, no hay que olvidar que se quemaron más de 5.000 carpetas de préstamos que habían realizado, lo que hacía inviable el cobro. Funcionarios de BANMAT también se habían adjudicado viviendas para ellos mismos, es decir, un total mal manejo. Acá había que reestructurarlo porque el sistema sí funcionó bien durante muchos años. Lamentablemente, esto a donde ha llegado ha sido por malos funcionarios. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo con Leonel Lescano en que no debía liquidarse, debía reestructurarse ese banco. ¿Y está de acuerdo entonces también que en la necesidad de interpelar y acusar constitucionalmente al ministro de Economía y al ministro de Vivienda por esta situación específica, el que se esté derogando mediante un decreto algo que fue producto de una ley? Yo por lo menos creo que en realidad no se puede liquidar por un decreto supremo algo aprobado por una ley. Eso no es legal. El tema de si interpelamos o acusamos en forma constitucional, creo que tenemos que verlo a nivel bancario. Además, Alan García condonó deudas de algunos prestatarios del Banco de Materiales, o sea, adicionalmente a los problemas que puede haber habido de corrupción, un problema político, que es fuente en la banca de fomento estatal. No sé si el Banco de Materiales califica como banca de fomento, pero si no lo es, se parece muchísimo. Es decir, es una banca cuyos fondos en última instancia, como dependen del Estado, pues son manejados políticamente. Efectivamente, el gran problema de BANMAT, por lo que se ha dado todos estos problemas, es que lleva el nombre de banco, pero no es banco de tal manera que la Superintendencia de Banca y Seguros nunca pudo fiscalizarlo. O sea, no tenía un ente fiscalizador. Por eso que el presidente Alan García pudo condonar deudas, por eso que se dio préstamos a funcionarios, por eso en realidad es que se quemó, como digo, más de 5.000 carpetas, que hizo inviable el cobro de estos préstamos. Lamentablemente, la corrupción durante el gobierno pasado ha hecho posible de que este banco casi esté pero a ver, en realidad, porque es un banco muy necesario para la gente de menores recursos económicos para que puedan acceder a una vivienda. ¿Qué opinas respecto a que la Comisión de Fiscalización preparó un informe que nunca fue evaluado en el Pleno respecto a los casos de corrupción, respecto a específicamente se pidió la responsabilidad administrativa de los miembros del directorio del FONAFE entre los años 2006 y 2011, puesto que era la institución justamente que se debía preocupar por investigar el funcionamiento del BANMAT? Y esto no se produjo. ¿En qué gobierno se creó el Banco de Materiales? Belaúnde. Desde esa época hasta ahora, siempre la utilización del Banco de Materiales ha tenido un tipo de orientación un poco clientelística, ¿no? Hay que saber entender de que los programas, llamémosle de asistencia, de particularidad, ventaja para los menos pudientes, muchas veces va acompañado con otra cara, que es el clientelismo, y cuando hay clientelismo hay corrupción, ¿no? Yo recuerdo a Omar Quesada, que era el responsable del Banco de Materiales, también en este tipo de crítica. Yo no veo que hayan corruptos en la cárcel. No solamente de este gobierno, del gobierno anterior, del gobierno anterior, ¿no es cierto? Y esa corrupción de corte estatal tiene que ser muy firme si verdaderamente queremos construir un sentido distinto a la democracia. Entonces, estoy de acuerdo yo que no se puede resolver el problema de una ley con un decreto supremo, ¿no? Pero hay que evaluar bien si es posible y es el mejor camino llevar con la idea de la inclusión social un tipo de beneficios focalizados en la sociedad, cuando de repente lo mejor es la inclusión social, es la inclusión laboral. Es decir, que sean pues trabajadores, pequeños productores incorporados al mercado. Siempre los programas sociales, los beneficios singulares focalizados llevan. La gran transformación no ponía por delante en los programas sociales, ponía por delante la creación de un mercado interno, en donde
La inclusión social era vía el mercado, no vía la asistencia solamente, ¿no? Bueno, estamos ya desviando el tema también que nos convocaba. Vamos a abordar la quinta noticia, el quinto tema de esta noche, que tiene que ver con la llegada del robot explorador Curiosity a suelo marciano. Lo que este robot explorador se propone es determinar a lo largo de los próximos 2 años terrícolas, porque los años en Marte son de hay alguna diferencia, me parece, en la cantidad de días, si hubo o pudo haber existido en algún momento vida en Marte. Esto es interesante porque Marte siempre despierta una serie de fantasías. Es distinto que si hubiésemos llegado, o si hubiese llegado un robot a Venus, o si hubiese llegado, qué sé yo, a Júpiter, si es que tal cosa fuese posible, ¿no? Parece un homenaje a Ray Bradbury, el autor de Crónicas Marcianas, que ha muerto este año. Habría que decir, los terrícolas llegaron ya más o menos en alusión a lo que usted mencionaba hace un rato de la gente que... Los marcianos llegaron. Así es. Ya. Había una serie antes que tú nacieras sobre Flash Gordon, en que venían siempre extraterrestres marcianos a la Tierra, ¿no? En realidad creo que es un gran avance de la técnica y la ciencia, el de ir explorando el universo cada vez con mayor sentido práctico, ¿no es cierto? En este caso, la exploración de Marte, buscando, como se llama, que a ver si hay posibilidad de vida o que haya existido vida, ¿no? Para que acá el doctor es químico farmacéutico, sabe esto, pues se requieren, como se llama, ciertas condiciones. Se requieren átomos de carbono, de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y se requieren, ¿cómo se llama?, moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Las moléculas, ¿cómo se llama?, proteicas, las moléculas de hidrato de carbono y las moléculas lípidos, las grasas. Entonces, irse a 50 millones de kilómetros, ojo, la Luna está a 340.000 kilómetros, a 50 millones de kilómetros, es un gran éxito de la tecnología, ¿no? Lamentablemente todo lleva a pensar, por lo menos en lo que se ve en la cubierta de Marte, de que no ha existido vida. Primero, no hay agua líquida, puede ser que agua, porque hay agua sólida, hay ¿cómo se llama?, hielos, bajísimas temperaturas, perdón. Pero no sé, creo que hay que reconfortarnos de que la ciencia y la tecnología que busca conocer el universo puede ir avanzando. En la Tierra se van complicando las cosas de nuestra subsistencia como humanos, ¿no es cierto? Contaminación, falta de alimentos, etc. Entonces, todos nos debemos sentir orgullosos de eso. Por eso mencionaba a Bradbury, porque en Crónicas Marcianas lo que hace Bradbury es desplaza hacia un pretendido universo marciano problemas que agobiaban, digamos, a los terrícolas en ese momento. Congresista, ¿usted qué impresión tiene de lo que está ocurriendo en este nuevo hito de la exploración del espacio? Nos parece que lo que es adelanto científico es bueno en realidad. Me imagino que lo que están tratando es ver si hay algunas condiciones que permitan que haya vida en Marte. Están analizando su atmósfera, su suelo, de tal manera ver pues si en algún momento podría haber vida en Marte. Pero sin embargo, yo creo que esta sonda Curiosity, más bien también creo que debería ir al Ejecutivo, a ver ahí en la cabeza de lo que están ahí, explorar, ¿no? Y ver qué novedades nos traen, porque en realidad pasa cada cosa que, como dijimos hace rato, ni entre ellos están de acuerdo sobre algo tan simple como es esta ley de desarrollo docente, ¿no? ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver anoche justamente cómo llegaba esta máquina a Marte? De ver, no sé cómo se dice, Mario, alunizaje no puede ser porque eso era, pero no existe el término aún. Amarcizaje. Descendió sobre el suelo marciano. Obviamente, es mejor describirlo, pero en realidad es impresionante pues que haya llegado, no sé que haya llegado. Los 7 minutos del terror que se llaman, que es la falta de comunicación entre lo que está sucediendo aquí y lo que nosotros podemos enterarnos. Pero en realidad es pues este avance en la tecnología, no solamente que llegue la máquina, sino que todo este proceso de cómo ha descendido con la filmadora, en fin, la cámara de fotos para enviar las imágenes, ¿no? No hay que olvidar que cuando estaban explorando la Luna, también primero vieron sondas. Esperamos que con el tiempo
también el hombre debe llegar a Marte un plazo determinado. Creo que esa es la intención de mandar estas sondas como exploraciones previas para que el hombre pueda llegar a Marte, ¿no? Bueno, sí, de hecho han dicho que este es un paso importante para lograr lo que se ha propuesto, que es colocar astronautas en Marte en la década que empieza en el 2030, no en el 2030, mediados de esa década. Pero ya no pareciera que nos sorprendiera esto. Cuando llegamos a la Luna fue pues todo el mundo se paralizó. Aquí ha pasado que personas que no tienen ni siquiera idea que ha llegado el hombre con esa máquina claro, a y la Marte, Luna ¿verdad? está a 340.000 kilómetros. En cambio, en Marte estamos hablando de 50 millones de kilómetros. O sea, para que vean la magnitud del desplazamiento de la tecnología que se están produciendo. ¿Ya nada parece sorprendernos? Parece que no, parece que la ciencia y la tecnología no tienen límites. El problema es que no utilizamos esa ciencia y tecnología para resolver los grandes problemas de desigualdad que existen en el mundo, ¿no? Y está bien que se vaya a buscar a Marte, ¿no es cierto? Pero buscar, por ejemplo, ciencia y tecnología para resolver el problema del cáncer, la desnutrición crónica, los millones de niños que se mueren de hambre. O sea, se está deshumanizando la civilización, creo, ¿no? Y ojalá que sirva para construir un mundo más feliz, ¿no?